Bidi bidi bang bang, bidi bang bang, bidi bang bang, bidi ben. Hey. Bang bang, bidi bang bang, bidi ben bena boho, gena men, gena men. Hey. Early Sunday morning, it was a big girl just smuggling. César Calderón, bienvenido a Línea Clara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Hay un montón de noticias hoy. En primer lugar, empiezo por la encuesta del diario.es, publicada en el día de ayer, en la que, bueno, parece que da una mayoría a la fórmula PP, Ciudadanos y Vox contra el actual gobierno PSOE y Unidas Podemos. Parece que alcanzaría mayoría absoluta. No sé cómo ves esta encuesta, y se han publicado otras en las que, bueno, parecía que estaba en disputa quién lograba la mayoría, si el bloque de derechas o de izquierdas. Sí, vamos a ver, mira, en las encuestas les pasa como cuando nos vamos a comprar un coche, Alejandro. Si le preguntas a una persona que no tiene pensado comprarse un coche, te dice, pues eso, ¿qué te vas a comprar? Pues un BMW, un Mercedes, tal. Pero en cambio, si le preguntas eso mismo a una persona que ya está en proceso de compra de ese coche, que ya ha mirado muchos, dice, pues bueno, yo con un Renault Clio me conformo, ¿de acuerdo? Es decir, no hay ninguna expectativa de elecciones generales en el horizonte, con lo cual tenemos que tomarnos todos los datos que aparecen en las encuestas pues con cierta distancia. Más aún después de haber pasado por una pandemia que ha roto los esquemas políticos de muchísima gente y sobre todo que funciona con miedo. ¿Qué nos estamos encontrando? Eso sí, pues bueno, yo creo que hay una serie de tendencias que son bastante claras, ¿de acuerdo? En todas las encuestas que tenemos, y creo que es lo que debemos reafirmar. En primer lugar, el Partido Socialista aguanta pues en torno al 25-27%, 28%, que puede ser los números en los que estuvo en las anteriores elecciones. Es una cosa bastante curiosa, porque fijémonos, si vamos a los políticos de nuestro entorno, el entorno europeo, mayoritariamente los partidos que están en el gobierno crecen muchísimo. El Partido Socialista no crece, se mantiene, ¿de acuerdo? Pero se mantiene como primera fuerza. El segundo elemento que coincide en todas las encuestas es que el Partido Popular sube mucho, ¿de acuerdo? Es decir, se puede estar situando pues por encima ya de los 100, 110 diputados, ¿de acuerdo? Que eso es una subida bastante importante, en torno a 30 escaños por encima de lo que estuvo en las anteriores elecciones, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues bueno, que existe una reconcentración del voto en las dos principales fuerzas, en aquello que llamaban la vieja política, Alejandro, que, bueno, pues nos hace pensar que en estos momentos de problemas gordos, de problemas serios, de crisis galopante, la gente tiende a concentrar su voto y concentrar su confianza en aquellos partidos que han demostrado más experiencia y sensatez. ¿En qué más coinciden todas las encuestas? Pues bueno, que se produce una bajada de intención de voto bastante clara de Podemos, que no está rentabilizando su paso por el gobierno, y en buena medida es voto que va al Partido Socialista. Es una transfusión directa de votantes la que se está produciendo desde Podemos al Partido Socialista, y después una caída muy importante de voto de Vox. Las encuestas en esto coinciden menos, pero de las que yo más me fío, en este caso puede ser la de GAT3 o la de Metroscopia, sí que dicen que ya no estaría por encima de los 50 diputados y por encima del 15%, sino que superaría a duras penas ese 10% que le colocaría, pues bueno, en torno a los 20 y pico, 30 diputados, y es un trasvase de votos que va directamente de nuevo al Partido Popular, y que yo entiendo que en un proceso electoral competido y polarizado entre PSOE y PP, son votos que volverían al Partido Popular. Tal y como dices, ocurre así en las encuestas de GAT3 que citas y Metroscopia. Vox tendría un resultado similar a Unidas Podemos, en torno, sí, ¿no? En torno a un 10%, sí. Más o menos. Aproximadamente, 10, 11 por ahí. Sí. La que no coincide con eso es la que señalábamos de Celeste Tel para el diario.es, que dice que Vox se mantiene prácticamente igual y que es el PP el que recupera voto. Mi duda es de dónde recupera voto el PP, porque si no es de Vox y no es de Ciudadanos, tiene que ser del PP, del PSOE, quiero decir. No, vamos a ver,
por mucho que pensemos que esto no funciona así, y que si vemos a los opinadores tradicionales tremendamente polarizados en las redes sociales, podemos llegar a pensar que no existe nunca trasvase de voto entre PP y PSOE, y eso no es así. Existe un trasvase de votos, o ha existido un trasvase de voto importante siempre entre estos dos partidos, pero te puedo hablar en Galicia, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, el votante swinger se decide en muchas ocasiones en el Partido Popular y Partido Socialista, no consideran otras opciones. Y lo de Vox, pues bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona, pero la impresión que da es que no están sabiendo colocarse en esta nueva situación política. Desde mi punto de vista, con los partidos populistas pasa una cosa que es bastante curiosa, es decir, saben, por lo menos son muy astutos a la hora de inventarse problemas imaginarios y resolverlos imaginariamente, pero cuando se tienen que enfrentar con problemas reales, los problemas de la gente que de verdad pues tienen algunas dificultades más. Precisamente por eso te iba a preguntar, perdona, por cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento político en esta pandemia tan difícil que hemos padecido. Hemos visto cómo el PSOE quiere acercarse a Ciudadanos y alejarlo del bloque de la derecha, PP y Vox. Ciudadanos, como sabemos, ha votado favorablemente a las prórrogas del estado de alarma. Hoy mismo se ha reunido una delegación de Ciudadanos encabezada por el portavoz Edmundo Val y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Parece que hay un acercamiento ahí, parece que el PSOE ve con buenos ojos ese acercamiento y no lo ve así el socio Unidas Podemos. Ciudadanos parece que se deja llevar así ese sendero, pero siempre marcando distancias con el gobierno Frankenstein, así lo sigue denominando. Mientras tanto, el PP y Vox parece que son la oposición férrea al PSOE. No sé cómo ves estos movimientos, César. Tacticismo, se llama tacticismo. Es decir, el Partido Socialista llegó al poder conjunto con Podemos con una amalgama de votos de ese llamado por Alfredo Pérez Rubalcaba de forma muy correcta el gobierno Frankenstein, pero claro, esto le produce una serie de problemas, porque si solamente fía su mayoría de estos votos nacionalistas e independentistas, pues bueno, le van a poner cada vez más caro ese voto en el Congreso de los Diputados, y por eso se acerca a Ciudadanos, que tienen muy poquitos diputados, pero que son suficientes para que los otros no se sientan seguros. En cualquier caso, también es problemático romper con una mayoría de investidura, no por las votaciones ahora de los sucesivos estados de alarma o de los decretos que está tratando de pasar el gobierno por el Parlamento, sino de votaciones importantes que va a haber a medio plazo, como por ejemplo los presupuestos generales del Estado. La nueva mayoría esta que a veces pacto con unos, a veces pacto con otros, seguir partido a partido, pues bueno, puede generar problemas a medio y largo plazo, problemas de coherencia y sobre todo pues problemas de enfadar a los socios que le han puesto ahí a Pedro Sánchez, que nosotros, que los independentistas, claro. Eres fundador de la consultora política estratégica Red Lines, y por la cuestión comunicativa te quería preguntar, en el gobierno hemos visto cómo se han organizado redes de prensa diarias, tanto de Fernando Simón, responsable, digamos, desde un punto de vista más médico, tanto a altos cargos de Guardia Civil, Policía Nacional, a ministros, al presidente Sánchez dando ruedas de prensa todos los sábados. Hemos visto también ruedas de prensa de muchos ministros. En mi opinión, ha destacado positivamente en la faceta comunicativa el ministro Salvador Illa. No sé si querías comentar algo en torno a esto que te planteo, César. Salvador Illa es un seguro de vida para este gobierno, igual que la ministra Margarita Robles. Es decir, las ruedas de prensa de Illa es complicadísimo lo que ha hecho ella y lo que está haciendo, el ponerse delante todos los días de millones de personas diciéndoles que han muerto tantas personas y que están haciendo tal cual cosa en un entorno además absolutamente movible, con puras arenas moviditas, ha sido tremendamente complicado y yo creo que lo ha hecho con cierta solvencia.
¿Cuándo es eficaz una rueda de prensa? Pues cuando te terminas diciendo lo que tú quieres decir y no te sales directamente de tu carril. El gobierno ha estado viviendo, pues como todos los gobiernos del mundo, una situación absolutamente enloquecida. Nunca ha pasado nada parecido en el pasado cercano y cada uno lo ha enfocado como mejor le ha parecido. Si la rueda de prensa es de 1, de 3, de 5, con policías, sin policías, pues bueno, pues eso tendrá que verse cuál es más eficaz. Pero bueno, yo creo que el gobierno ha ido solidificando su forma de hacer las ruedas de prensa y pues bueno, cada vez ha sido bastante más eficaz a la hora de comunicar. En su programa diario, Más de Uno, Carlos Alsina, perdón, señalaban en base a esta cuestión comunicativa que, en su opinión, era un error situar a cargos de la Guardia Civil como responsables ante el público en ruedas de prensa por su poca eficacia y su poca experiencia comunicativa. No sé si compartes esa opinión o cuál crees que ha sido el punto de vista del gobierno para situarlos ante el público en estas ruedas de prensa que han tenido lugar. Mira, vamos a ver, esto forma parte del frame y del relato que ha tratado de construir el gobierno. Es decir, no es inocente colocar dos personas con uniforme delante de los medios de comunicación. El gobierno ha tratado de trasladar a la opinión pública que nos encontramos en un estado muy parecido al estado de guerra para justificar todas las acciones que estaban tomando adelante. En este país, si nos fijamos en las encuestas, dos de las instituciones mejor valoradas por la ciudadanía son la policía y la Guardia Civil, precisamente, además de los sanitarios y además del ejército. Con lo cual, colocar esas dos personas ahí sirven básicamente de parapeto para el gobierno, es decir, y de argumento de autoridad. Somos la autoridad, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y además estamos casi en estado de guerra. Para mí es un planteamiento arriesgado, para empezar, y en segundo lugar que choca radicalmente con la idea de un poder civil autónomo, democrático y elegido por los ciudadanos. Pero ya estamos viendo que incluso el propio gobierno ha ido rebajando considerablemente su lenguaje belicista y, en segundo lugar, ya ha terminado por retirar a los uniformados de las ruedas de prensa. Yo no creo que eso sea un problema de eficacia. La eficacia estaba en que los propios uniformados eran los que contestaban las preguntas y eran los que dotaban de solidez y de autoridad a esas ruedas de prensa. Sí, te quería preguntar por el aspecto comunicativo del gobierno, pero ahora no tanto en esta pandemia, sino desde un punto de vista general, desde que han sido nombrados en el cargo presidente Sánchez, vicepresidente Iglesias, bueno, esta formación de gobierno de coalición muy novedosa, desde la transición del 78, o sea, esto no ocurría desde la Segunda República. Este gobierno comunicativamente, bueno, se ha enfrentado a muchos problemas, especialmente a ciertas contradicciones que seguramente tienen que ver con aspectos ideológicos de diferencias entre PSOE y Unidas Podemos. Hay grandes diferencias seguramente comunicativamente entre el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias. No sé cuáles señalarías tú, así a vuela pluma. Es que no tenemos, a ver, en la comunicación es un problema serio para este gobierno. ¿De acuerdo? Es decir, y parte de su propia génesis, porque no es un solo gobierno, son dos gobiernos en uno que funcionan prácticamente de forma autónoma, tomando sus propias decisiones y comunicándolas como mejor les conviene a cada uno de ellos. Si vemos la línea de comunicación de Moncloa y la comparamos con la línea de comunicación del vicepresidente de gobierno y de todos los ministros de Podemos, vemos claramente que existen dos líneas nítidas, tanto dos formas de gobernar y dos líneas nítidas de comunicar. El gobierno se ha encontrado con gigantescos problemas a la hora de comunicar. Han cometido gigantescos errores, por lo que me da la impresión los aciertos que han podido cometer, es decir, las veces que han acertado en la gestión de la crisis, incluso a medidas estrella, como podría ser el ingreso mínimo vital, no se han vendido con toda la eficiencia que correspondía, con lo cual el gobierno pues ha avanzado de incendio en incendio sin poder colocar correctamente pues esas noticias buenas de su gestión o esas posibles pues bueno pues, brillantes o esos posibles aciertos a la gestión. Yo creo que esto debe ponerles bastante nerviosos porque claro han ido compaginando incendio, tratando de colocar una noticia y evidentemente después venía un incendio posterior, con lo cual, pues bueno, el gobierno
gobierno de España tiene un gran problema de comunicación y está siendo, desde mi punto de vista, bastante más eficiente la forma, en estos momentos, cómo lo está haciendo el equipo de Podemos y cómo lo está haciendo el equipo del Partido Socialista. ¿Te parece más efectivo? ¿Por qué? Porque si nos hemos dado cuenta, la medida estrella que se produce en este gobierno es el ingreso mínimo vital, ¿de acuerdo? Esa es la gran medida social que además trata de incidir sobre la población que es target objetivo tanto del Partido Socialista como de Podemos, que son las clases medias bajas y las clases bajas, las que peor acceso tienen a la crisis. Y bueno, pues toda la gran medalla de esta gestión, que yo creo que es la gran medalla de la pandemia, se la ha colocado Podemos. Por un lado, estamos viendo que el Partido Socialista y sus ministros están comunicando sobre las partes más negativas de la pandemia, sobre los problemas, sobre las muertes, sobre los hospitales, sobre las residencias, y que Podemos está comunicando las cosas positivas, que es una división que a mí no me cuadra demasiado, no me parece demasiado lógica. La oposición ha intentado, sobre todo Vox, focalizar al gobierno, focalizarlo, hacer ver al gobierno como un gobierno, como bien dices, digamos, no me sale la palabra, bicéfalo, esa es la palabra que quería buscar. Un gobierno bicéfalo, Sánchez e Iglesias, si observamos las intervenciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso, nos fijamos siempre en que el elemento clave es situar a un gobierno bicéfalo, y se refiere siempre a los dos, se dirige a los dos, presidente Sánchez, vicepresidente Iglesias, y lo señala a ambos como si ambos fueran presidentes cada uno de su gobierno. Esto seguramente tiene que ver con ese problema comunicativo al que hacía referencia, ¿no, César? Pues yo creo que también para Abascal y para Vox es mucho más fácil confrontar con los dos, es decir, porque uno es, digamos, su reverso tenebroso, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que estamos viendo con lo que vamos a ver de cara a las elecciones, ¿no? Que es una extrema polarización. Al Partido Socialista le interesa que esa polarización exista para que Vox le reste votos al Partido Popular, y al Partido Popular no le interesa tanto esta polarización porque le impide convertirse en el partido central del centro derecha español. Entonces, pues Vox como sparring del Partido Socialista y del gobierno está siendo tremendamente eficaz precisamente al gobierno. Es decir, ya vimos en las anteriores elecciones que el mayor aliado que tuvo el gobierno del Partido Socialista fue Vox, ya que consiguió dividir de forma absolutamente eficaz el voto de centro-derecha, dejando al Partido Popular con unos guarismos muy bajos. Estabas comentando el problema que tiene el Partido Popular en su pugna por hacerse con el centro-derecha, con la derecha, con el liderazgo de la oposición. ¿Cómo has visto a Casado? Mi opinión, si se me permite, lo he visto un tanto dubitativo. Empezó su liderazgo del PP en el Congreso ejerciendo con seguridad, discursos duros, los alternaba con un cierto tendencia al pactismo, y lo habíamos visto sin leer ni una sola intervención en el Congreso, justo al contrario de lo que ha sucedido ahora. Se la ha visto, en mi opinión, inseguro y leyendo demasiado, y dubitativo a la hora de trazar la separación con Vox y de ejercer de líder de la oposición. No sé cuál es tu opinión, César, no sé si coincide con la mía o no. No estoy demasiado de acuerdo, es decir, yo lo que he visto es una evolución de Pablo Casado en todo este proceso. Es decir, no es lo mismo hacer una intervención en el Congreso de tu partido, que la puedes hacer perfectamente sin papeles, que jugar con cosas tremendamente serias y sensibles, en las que evidentemente tanto Pedro Sánchez como Pablo Casado no solo tienen que leer, sino es que deben leer, porque es que el mínimo desliz en sede parlamentaria se puede convertir en un problema de Estado, como ya hemos visto en alguna ocasión. De acuerdo con el ministro Marlaska, mintiendo en sede parlamentaria en 2 ocasiones. Yo lo que he visto de Casado es que empezó en unas posiciones de derecha muy dura en su Congreso, efectivamente, y que ha ido evolucionando progresivamente hacia colocarse más en el centro derecha, ¿de acuerdo? La impresión que da ahora Casado es que mientras que comenzó el proceso de la pandemia con discursos tremendamente duros, pero haciendo lo que le toca hacer al Partido Popular en estas cosas, sin ninguna duda, que es apoyar los estados de alarma consecutivos, hasta que entiendo que lo han visto imposible, y posteriormente, cuando ya no han apoyado esos estados de alarma,
sí han reblandecido, o sea, han dado un discurso más flojo. Yo no, cuando se habla de oposición irresponsable, oposición dura, tal, yo la verdad es que no lo veo, porque si somos capaces de mirar un poco en nuestro entorno, en Estados Unidos, el Partido Demócrata, que es un partido que nadie puede decir que no es un partido de Estado, ha sido muchísimo más duro con el gobierno de Trump que lo que ha sido aquí del Partido Popular con el Partido Socialista. Es decir, creo que desde España tenemos que comenzar a ver cómo se producen las cosas alrededor para saber si realmente estamos ante una oposición dura o estamos ante una oposición que tiene lo que hacer. Y démonos cuenta de otra cosa, y esto yo creo que es absolutamente relevante, ¿de acuerdo? Un estado de alarma confiere al gobierno poderes extraordinarios, con lo cual la oposición tiene que buscar esa excepcionalidad también en la ejecución de políticas públicas y en la petición de responsabilidades políticas, ¿de acuerdo? Te he preguntado por el PP, por Vox. Hemos hablado de ese acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE. No sé cómo has visto a Ciudadanos. Ha tenido, digamos, el problema de que Inés Arrimadas no ha podido ejercer de portavoz del grupo. Lo ha hecho Edmundo Val y lo han hecho anteriormente algunos otros portavoces. No sé cómo has visto a Ciudadanos en esta crisis y desde que se ha constituido el gobierno. Vamos a ver, Arrimadas lo tenía muy complicado, ¿de acuerdo? Porque sustituir una personalidad tan potente como Albert Rivera, pues tiene sus dificultades. Y ha hecho lo que dice el manual, ¿no? Lo que decía Nicolás de Maquiavelo, que es que el joven príncipe lo primero que debe hacer es matar al viejo rey. Y lo ha hecho con una eficiencia absolutamente clara. Entonces, es decir, ¿qué ha hecho Arrimadas? Pues bueno, en primer lugar, algo que creo que es bastante reseñable, ¿de acuerdo? Ha apartado a Ciudadanos de la foto de Colón, para empezar, y en segundo lugar ha conseguido colocarse de nuevo como partido bisagra. Y ha conseguido una cosa más, que es que la gente vuelva a sintonizar Radio Naranja. Es decir, el problema de Albert Rivera en su última etapa es que por mucho que dijera cosas interesantes o brillantes, pues bueno, nadie escuchaba lo que decía. Ahora, bueno, Arrimadas ha conseguido que Ciudadanos vuelva a estar en la palestra con una voz propia y pública. Lo que sucede es que la cosa está muy complicada para ellos, porque estamos en un proceso, como ya hemos hablado al principio, de reconcentración de voto y de polarización en dos grandes partidos, que es que hacia donde yo creo, por lo menos a corto plazo, vamos. Uh-huh. Decías que ahora se vuelve a sintonizar Radio Naranja, utilizando esa metáfora tuya. Errejón parece que no logra conseguir que su electorado o su posible electorado, su potencial electorado sintonice Radio Más País. No, lo tiene muy complicado, muy difícil, porque por un lado su electorado no le perdonaría ni a él ni a su partido que sirvieran para acabar con el gobierno o para que el gobierno perdiera una sola votación, y por otro lado tiene un problema de espacio propio, es decir, con el PSOE en el centro izquierda y con Podemos en la izquierda más clara, pues el espacio para Errejón se recorta muchísimo. Lo que yo sí creo que Errejón va a terminar dándose cuenta de todo esto, es que sí tiene un espacio posible, que es una izquierda que puede servir de referente ético frente a un gobierno que está cometiendo muchos errores. Pero ese es un paso que tiene que dar y es un paso complicado. Sí, esta mañana lo entrevistaban en la cadena SER, a él y a su padre, José Errejón. Hablaban acerca de la intervención del diputado Errejón en el Congreso ayer, la votación para retirar las medallas la PNL, para retirar medallas a Ávila el Niño, al torturador ahora ya fallecido. ¿Has escuchado esa entrevista? He escuchado la entrevista, sí. ¿Te parece un acierto comunicativo y táctico que Errejón centre su discurso en esto? Me parece que Errejón tiene que conseguir que se le vea de alguna forma, y no lo estaba consiguiendo. Y con esto, por lo menos, como le pasaba a Arrimadas, ha conseguido que todo el mundo hable de Errejón. Y además, ya más que una cuestión ya puramente de táctica política o de táctica comunicativa,
a mí me ha alegrado mucho y me he sentido tremendamente orgulloso porque un político haga ese tipo de discursos. Es decir, nuestro Estado de Derecho, un Estado de Derecho democrático no puede honrar a torturadores, tiene que honrar a demócratas. Con lo cual, esa frase del discurso de Errejón me parece clave para entender que, bueno, puede haber encontrado un camino para, en primer lugar, convertirse en esa referencia ética de esa izquierda que no está en el gobierno y de esa izquierda que no se siente cómoda con el gobierno. Comparto tu opinión, me ha gustado mucho la entrevista y las palabras de Rejón, y incluso me ha emocionado escuchar esta mañana. Ciertamente, a mí también. Sí. Bueno, te pregunto por las protestas en Estados Unidos. Te planteaba, bueno, fuera de la entrevista, preguntarte por dos fotografías. Una de Daisy Gano, publicada en The News Mercury, otra en el East Bay Times. En la primera se ve la fotografía de una mujer de color negro, arrodillada, con la rodilla derecha en el suelo, ante un grupo de policías armados, y otra fotografía de Trump, la mano derecha la Biblia y la mano izquierda señalando hacia la Biblia. Esas dos fotos, en mi opinión, cuentan mucho de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Las podéis ver, si queréis, en el canal de YouTube de este podcast, en la sección de María Aramendi, las fotografías de María Aramendi, por si queréis ver estas fotos que estoy intentando describir. No sé qué opinión tienes de esas fotografías y qué cuentan esas fotografías, César. Las fotografías cuentan historias. Si son buenas fotografías, cuentan historias. Y fíjate, hay anécdotas muy interesantes sobre los políticos que sí saben cómo funciona esto, que es que, bueno, les importa mucho más una fotografía que el titular que viene debajo, por supuesto. Pues estos dos fotografías cuentan historias tremendamente diferentes de una América también brutalmente polarizada, un país en el que la violencia forma parte de su desarrollo institucional y su desarrollo como país. Y vemos primero una imagen, pues evidentemente tremendamente potente de la mujer esta arrollada frente a la policía, que bueno, pues que nos cuenta que es un país que claro, es un país que nace de la esclavitud y que no, por muchos avances que han conseguido, todavía no han conseguido ser un país, pues bueno, un país homologable en este tipo de cuestiones. De hecho, no está entre los 22 primeros países que los organismos internacionales consideran democracias desarrolladas. La segunda imagen es más tétrica. Vemos a un político abusón, vemos a un político pues terrible, que trata de, bueno, con todo lo que está pasando, cohesionar a su base social y movilizar el voto, que es una imagen electoral, trata de movilizar el voto de los protestantes, digamos, ¿no? Baptista y este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, pues es una imagen que quiere hacer llegar a esa gente, que son básicamente pues, gente blanca que vive en el Bible Belt, en el cinturón bíblico de Estados Unidos, y que ha sido su apoyo fundamental para ganar las anteriores elecciones. Yo creo que la primera foto es una foto de orgullo y la segunda es una foto de manipulación. Te quería preguntar por Red Lines, César. Eres fundador de esa consultoría, como decía anteriormente, eres analista político, experto en propaganda. Esta consultoría, Red Lines, nació en el año 2014 y sos expertos en arquitectura electoral y consultoría política e institucional. ¿Cómo nació ese proyecto y cómo está siendo esa experiencia al frente de esa consultoría? Pues bueno, mira, vamos a ver, somos una empresa pequeña, no somos una gran consultora, no hacemos digamos que moda como es preta por ter, sino que tratamos de hacer alta costura, ¿de acuerdo? Y bueno, pues es una aventura empresarial en la que me metí en el año 2014 y que bueno, pues nos ha llevado a viajar por muchos países, a poder ayudar a muchos partidos y candidatos y gobiernos pues para mejorar su comunicación y sus estrategias de políticas públicas. Y lo cierto es que bueno, pues en 2014 en España una compañía de consultoría política pues era bastante extraña y ahora parece que ya no lo es tanto, ¿no? Entonces bueno, pues ha sido un viaje apasionante y bueno, pues un viaje que todavía evidentemente nos queda mucho por delante por aprender, por trabajar con gente con la que no hemos trabajado y a la que seguramente podemos aprender muchísimas cosas. España la conocemos bien, hay otros países de América Latina donde hemos trabajado pues en Argentina, en Chile, en Venezuela, en México, que bueno, pues nos han ayudado a comprender
otras ideas y otras formas de encarar los procesos democráticos y de encarar los procesos institucionales que nos han sido tremendamente valiosos. Ujú. No sé cuál es el futuro que te imaginas o que planteas para esta consultoría Red Lines. Pues vamos, todo lo que tenga, cualquier previsión a más de 24 horas, tal y como están las cosas, es una absoluta locura. No se puede prever. Solamente hace 3 meses estábamos, bueno, como país, digamos, previendo, pues, estrenando un gobierno más o menos bonito, en el cual, pues bueno, iba a haber políticas sociales y de repente vino una pandemia que lo ha cambiado todo. La política se ha convertido ya no en la posibilidad de verme dentro de un mes, sino que es prácticamente imposible saber lo que nos puede suceder pasado mañana. Se ha vuelto todo absolutamente inestable, se ha vuelto, pues eso, las líneas que separaban lo posible de lo imposible, pues han devenido en cada vez más finas, con lo cual yo lo imagino con mucha prudencia y, como decía Simeone, también partido a partido. Ujú. Pues te deseamos mucha suerte en ese proyecto y que esa empresa siga, esa consultora, tu consultora siga pues teniendo buenos resultados como hasta ahora lo está obteniendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Un saludo para todos los oyentes. Para despedir esta entrevista, César, a la última pregunta suelo hacérsela a todos los protagonistas, todos los invitados aquí en este podcast. Una pregunta muy abstracta y que planteo que quiero que llevéis los entrevistados a donde queráis y lo planteéis como os parezca bien. Te pregunto por el futuro. ¿Cómo ves el futuro después de esta pandemia? Y, bueno, puedes contestar desde un punto de vista de la consultora, desde un punto de vista económico, político, o como te parezca más oportuno, César. El futuro no existe, Alejandro. El futuro no existe. El futuro existía hace 3 meses, pero ya es algo que no existe. Es algo que tenemos que ir construyendo día a día. Como país lo vamos a tener tremendamente difícil, el mundo occidental lo va a tener tremendamente complicado. Son gigantescos los retos que tenemos por delante. Primero ya estamos pasando por lo menos el primer brote de la ola sanitaria. Tenemos encima una de las mayores crisis, una de las mayores recesiones que hemos vivido como país en nuestra historia, muy por encima de lo que estamos acostumbrados. Y en tercer lugar, me temo que vamos a sufrir una ola política, por lo menos en muchos países, donde las libertades se van a ver recortadas. Con lo cual, hablar del futuro es, en estos momentos, pues hablar de que hay que seguir partido a partido y que vamos a tener que ser una sociedad. Estamos pasando por momentos graves, vamos a seguir pasando durante muchos meses por momentos graves y tenemos que cohesionarnos como sociedad suficientemente como para superar esto. Pues César Calderón, muchas gracias por estar con nosotros en Línea Clara y suerte en el futuro. Gracias a todos. Alejandro, un saludo. Biddy biddy bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben. Hey. Bang bang biddy bang bang biddy bang bang biddy ben ben a boho gonna mend them gonna mend. Hey. Early Sunday morning it was a big girl just smuggling. Inna the mood me a pick a libud and me a load them down in on the top. One by one load up the gun, all of the ganja in the round. Put it on a plane, the week gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up a lane in a road gold chain. Me and my girl named Jane. I went downtown, say I went downtown. I saw Miss Brown, say I saw Miss Brown. She had brown sugar, kinky reggae.